Ignacio Comonfort, presidente de México de 1855 a 1857, es una figura histórica que a menudo se ve de manera positiva debido a su papel en el establecimiento de un gobierno liberal durante una época turbulenta. Sin embargo, al igual que muchas personalidades históricas, su vida y carrera también tienen aspectos oscuros que no siempre se destacan en los relatos oficiales. Estos aspectos turbios se refieren a las decisiones y acciones que, aunque tal vez necesarias en su tiempo, resultaron en controversia, así como a los aspectos más problemáticos de su gobierno. Su legado es complejo, ya que, si bien sus reformas fueron fundamentales para la historia del país, sus decisiones de gobierno contribuyeron al caos político y a la guerra civil. La historia de Comonfort es un recordatorio de cómo las decisiones de los líderes políticos pueden cambiar el curso de la historia, pero también de cómo sus falencias pueden llevar a la inestabilidad y el sufrimiento. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Ignacio Comonfort ascendió al poder en un momento de gran agitación política en México. En 1855, después de la renuncia de Antonio López de Santa Anna, el país estaba sumido en un caos político, social y económico. Santa Anna, quien había dominado la política mexicana durante décadas, dejó un vacío de poder que fue llenado rápidamente por figuras como Comonfort, quien en ese momento era un general relativamente desconocido. A pesar de su posición como un líder militar de confianza bajo el gobierno de Santa Anna, Comonfort se unió a las filas de los liberales, un cambio que marcó su primer acto de ambigüedad política. En los primeros momentos de su ascenso, Comonfort fue visto como una figura moderada que podía conciliar a las diversas facciones del país. Sin embargo, su elección como presidente fue consecuencia de la inestabilidad y la falta de dirección clara de la época. Esto sentó las bases para un gobierno poco consolidado y con muchos enemigos, tanto dentro como fuera del propio gobierno. Una de las principales características que definieron el gobierno de Comonfort fue su falta de firmeza. Aunque se comprometió con las ideas liberales, las presiones internas y externas lo hicieron vacilar constantemente entre las fuerzas conservadoras y liberales. En lugar de tomar decisiones claras y firmes, Comonfort se vio atrapado en una lucha constante por equilibrar a ambos bandos, lo que terminó debilitando su liderazgo y fragmentando aún más el panorama político. Su incapacidad para decidirse definitivamente por un lado y su tendencia a ceder ante las demandas de los conservadores lo llevaron a actuar de manera errática, lo que resultó en un gobierno débil y vulnerabilidad a los ataques tanto de liberales como de conservadores. Esta vacilación política es uno de los aspectos más oscuros de su administración, ya que permitió que el conflicto en México se intensificara, en lugar de mitigarlo. Uno de los pocos logros de su gobierno fue la promulgación de las leyes de reforma en 1856, un conjunto de medidas que incluyó la secularización de bienes eclesiásticos, la nacionalización de propiedades de la Iglesia y la garantía de la libertad religiosa. Estas reformas establecieron un marco legal que sentó las bases para un México más secular y menos dominado por la Iglesia, lo que se convirtió en una de las reformas más significativas en la historia de México. Sin embargo, las leyes de reforma también fue el catalizador de uno de los periodos más oscuros en la historia del país, la Guerra de Reforma, un conflicto armado entre liberales y conservadores que llevó a México a la ruina. A pesar de que las leyes de reforma fue un paso hacia la modernización de la nación, las tensiones entre las dos facciones políticas se agudizaron y la lucha por el control del país se intensificó. Esta guerra fue uno de los legados más negativos del gobierno de Comonfort, ya que, en lugar de una transición pacífica hacia el liberalismo, se desató un conflicto armado que dejó miles de muertos y una nación dividida. Uno de los episodios más oscuros de la presidencia de Comonfort fue su golpe de Estado en 1857. Después de la promulgación de la Constitución de 1857, que representaba la victoria de los ideales liberales, Comonfort, en un giro inesperado, decidió disolver el Congreso y suspender la nueva Carta Magna. Este acto fue visto por muchos como una traición directa a los ideales que él mismo había promovido, y resultó en una fractura definitiva entre Comonfort y los liberales que lo habían apoyado en su ascenso al poder. La traición a los ideales liberales le costó a Comonfort el apoyo de la mayoría de su base política, lo que resultó en su caída del poder.
En 1857, después de la firma de la Constitución de 1857, Comonfort fue derrotado por las fuerzas liberales y se vio obligado a abandonar la presidencia. Tras su derrota, Comonfort se exilió en los Estados Unidos. Regresaría más tarde para combatir a los franceses, luchando una vez más al lado de Benito Juárez, muriendo por las heridas provocadas en una emboscada en su traslado a Celaya. Ignacio Comonfort es, sin lugar a dudas, una figura histórica compleja y ambigua. Mientras algunos lo ven como un defensor de la reforma y la modernización de México, otros lo consideran un líder indeciso que permitió que las tensiones políticas crecieran hasta el punto de desbordar el país en una guerra civil. Su legado es uno de contradicciones, un presidente que intentó hacer avanzar al país, pero que, en el proceso, sembró las semillas de una de las etapas más oscuras de la historia mexicana. Comonfort es un recordatorio de cómo los líderes pueden, en ocasiones, ser tanto agentes del cambio como catalizadores del caos. Su falta de decisiones claras, su traición a los principios liberales y la guerra civil que siguió a su gobierno, hacen de él una figura que no debe ser vista de manera unidimensional. Al contrario, su historia sirve como advertencia sobre los peligros de la indecisión, la traición política y la incapacidad de mantener un liderazgo coherente en tiempos de crisis. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.